Pues hace apenas unas horas ha llegado la princesa Leonor a bordo del buque Elcano a Uruguay después de su comentada parada en Brasil con el novio. Bueno, no hay mucha información, apenas se han desvelado unas fotos en las que aparece, bueno, pues como la hemos visto antes, la verdad es que ninguna me ha llamado la atención y vídeo de momento no hay, así que os pongo este porque tenemos una información precisamente a raíz de todo lo que ha pasado en Brasil y tiene que ver con la tercera academia donde irá destinada Leonor tras esta travesía a bordo de Elcano. Me estoy refiriendo a la Academia del Aire. Bien. Bueno, ha sido muy comentado todo lo que tenía que ver con ese chico que aparecía en esas imágenes con Leonor disfrutando de esa fiesta de precarnaval en Salvador de Bahía. Y bueno, hay una preocupación que tienen Leticia y Felipe y yo creo que, bueno, pues mucha gente, sobre todo yo creo que más que por tema de seguridad, más que por otras frivolidades. Y me estoy refiriendo al asunto de los móviles. Bien. La Academia del Aire se llama San Javier y esta es la noticia. Va a activar un protocolo antimóviles cuando ingrese Leonor. Ya en Zaragoza y en Marín mostraron preocupación por la filtración de imágenes y es verdad que en todas las academias militares el uso del móvil está prohibido en guardias y maniobras. Sin embargo, pues bueno, ahora de momento podemos decir que se están preparando. Os voy a leer la noticia entera porque hay datos, alguno que se me ha escapado. Nos cuentan, la princesa Leonor continúa con su formación militar a bordo del Elcano, ahora con destino a Punta Arenas y Valparaíso, en Chile. Este destino donde ha recalado es Uruguay, pero ya digo que todavía no tenemos las imágenes. Dicen, la Academia del Aire ya se están preparando. Monarquía Confidencial, que es el medio desde donde estoy sacando la información, nos dice que por fuentes cercanas a la zarzuela, la Academia de San Javier ha puesto ya manos a la obra, ya para diseñar la estancia de la princesa, siguiendo los pasos de sus antecesores, la de tierra y la de mar, Zaragoza y Marín, en la formación y protección de la heredera al trono. Y una de las decisiones polémicas que ya se han tomado es activar el mismo protocolo antimóviles. Fuentes militares bien situadas en la estructura de las Fuerzas Armadas contaron a Confidencial Digital que en los cuarteles generales de tierra, armada y aire y en sus respectivas academias de oficiales se planteó el problema de cómo controlar el uso de teléfonos por parte del personal durante las estancias de Leonor. Ojito, porque esto ya suena un poco a privilegio que luego yo entiendo que esto se critique. Es decir, no puede utilizar el móvil simplemente porque está Leonor. No por cuestiones de seguridad, que sí lo son, sino por la sola presencia de Leonor. A mí me llama bastante la atención. El asunto dicen que ha preocupado porque no se encuentra una solución fácil como para poner coto a las imágenes que los alumnos, otros militares e incluso trabajadores civiles, como puede ser el personal de cocina, de limpieza o de mantenimiento, puedan tomar de la princesa Leonor durante esos años de estancia en los centros castrenses. Actualmente existen normas internas en los centros docentes militares, así como en general en las unidades y bases de las Fuerzas Armadas, que prohíben el uso del teléfono móvil en determinadas situaciones, durante la instrucción, cuando realizan servicio de armas. Y bueno, sobre todo hay algo que les preocupa con todo esto de los móviles. Primero, hay un rumor por ahí de que realmente el enfado viene porque se ha expuesto a este chico. Este chico, que ya se ha revelado un poco de qué familia es y de dónde viene y tal, pues a la familia no le ha sentado bien. El chico no le ha sentado bien porque tampoco quería ser famoso, a pesar de que comparta travesía, en este caso con la princesa Leonor, y sobre todo porque ha sido lo que se ha dicho que consideran que ha sido un fallo de seguridad. Que si tan fácil es captar a la princesa Leonor, pues que eso daría pie
a otras cosas, ¿no? Hombre, es difícil, yo creo que ya no se puede prohibir hoy en día, pero también creo que Leonor ha sido responsable en el sentido de que no hemos visto ninguna foto, alguna por ahí, pero que han sido pilladas o vaya usted a saber qué han dicho y de ahí se han hecho investigaciones, pero pillarla, no. Incluso en ese concierto donde no se ve, o sea, sí, en ese precarnaval donde no se ve ningún beso, porque no se ha publicado ningún beso, yo creo que bueno, que en ese sentido han cumplido con su trabajo. Bueno, al parecer por fuentes cercanas a la Academia Naval de Marín y de Palacio, el uso de las redes sociales se está preocupando bastante. Pues yo creo que como en todos los centros de educación, y creo que no es un problema nuevo, sino que viene ya de años. Y desde la Academia del Aire se están preparando sobre todo con lo que tiene que ver con la estancia de la princesa de Asturias. Dice, aunque sea una alumna más, es la heredera al trono y el resto de alumnos tienen que cumplir las normas establecidas. En San Javier se va a realizar un control más exhaustivo del uso de las redes sociales con el fin de evitar futuras filtraciones que generen polémica en torno a Leonor. En Zarzuela han estado tranquilos, aunque sí han sido conocedores de ciertos comportamientos que no han gustado. Bueno, ¿y entonces qué van a hacer? ¿Les van a pedir el TikTok? ¿Les van a pedir el Instagram? Para ver qué suben, para ver qué no suben. Ojo, porque aquí ya nos estamos metiendo de lleno en la privacidad de cada persona. Y a ver si en este caso los militares son capaces de llevar esto. A mí me llama un poco la atención, tengo que decirlo, pero bueno. Yo creo que dándoles toques de atención y poniendo sanciones, usted no suba nada. Y sobre todo, si tiene que ver con Leonor, evite hacer fotos, ¿no? Que yo me imagino que seguramente también, porque del internado se filtraron algunas, esto viene con instrucciones de uso, ¿no? Te vienen los escoltas y te dicen... sí, podéis haceros fotos con Leonor, pero aquí, no podéis subirlas a redes sociales y algo así. Y que ellos lo tengan un poquito controlado. Pero ya a mí se me hace un poco, incluso aunque sea disciplina militar, un poco invasivo el hecho de que te vayan a controlar tus redes sociales. Bueno, esto no ha sentado bien. Se hacen eco también de la reacción de algunos futuros compañeros respecto a esto. Y es que al parecer los cadetes, los que están estudiando en la Academia del Aire, dicen que porque no van a poder utilizar sus móviles con naturalidad y que eso al final les frustra bastante y que por preservar la intimidad y privacidad de Leonor están invadiendo la suya. Dice, es la futura reina de España, pero va a ser una compañera más y así le vamos a tratar. A ver... por temas de rendimiento las medidas pueden ser necesarias. La disciplina militar tiene que ser eso, disciplina. Pero yo creo que con poner una serie de sanciones y poder evitar... O sea, el mayor escándalo ¿cuál va a ser? Ver a Leonor con un traje de fiesta de noche bailar en la discoteca. Ese es el gran escándalo. Es una gilipollez. Si va por otros temas de seguridad... En este sentido, pues ya digo que yo lo entendería perfectamente. Pero bueno, se ve que se va a liar bastante con esta entrada a su última academia militar, la del aire, pues con todas estas normas. A ver, vamos a ver un poco qué es lo que pasa. También decir, bueno, venga, ya que estamos, os pongo rápidamente las fotos que ha filtrado la revista Hola en la llegada de Leonor a Uruguay. Ya os digo que no son la gran cosa, que es simplemente Leonor vestida de guardia marina. Si dicen que está más delgada, fijaos que aquí dicen que está más delgada y yo aquí la veo más normal. Y antes decían que estaba más gordita y yo la veía delgada. Pues no sé. Bueno, aquí está con sus compañeros. Y bueno, son solo estas fotos, ya veremos un poquito el vídeo. Pero muy normales, ¿eh? Se la ve sonreír y ya está. Esta es la última foto. Bueno, pues nada. Seguiremos informando. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.